Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Saturnino, que es un mártir muy castizo. Antes había muchos saturninos en España, ahora no tantos. Era africano, de Cartago. Y entonces pues tuvo muchos problemas, porque esto de ser católico cuando no mandas era malísimo. Y al final Maximiano, que era una escoria de humano, pues lo condenó a muerte, así que lo descuartizaron y todas esas cosas. Bien. Felicidades a los saturninos. Hoy es un día también de cielos rasos, excepto en las zonas altas del interior, con la niebla matinal, esa niebla del Ebro que no ves al vecino, a un palmo. Bueno, pues hoy. Y las temperaturas suben un poquito. En Almería, bueno, es que Almería. O sea, anoche a las 12, no, Rosana, Vanessa, a las Buenos 12 días, Federico. Paseábamos tranquilamente. Había unos en manga corta y el primer gesto de uno de Tero cuando salen con manga corta es taparlo. No hacía ninguna falta, hacía un clima extraordinario. Ahora tenemos 14, 15 grados, camino de los 20, que va a ser la máxima hoy. Perfecto. La máxima nacional, otra vez Santa Cruz de Tenerife, 29, y la mínima sube un poquito del bajo cero, no han dado el tirón. Palencia y Teruel, solo 2 grados. Bueno, estamos emitiendo, lo haremos hasta las 12 hoy, en un sitio verdaderamente extraordinario, pero extraordinario, de estos que te reconcilian hasta con la clase política. Estamos en el Museo del Realismo Español Contemporáneo y en un ámbito absolutamente maravilloso, que es el Hospital de la Magdalena, Santa María Magdalena, que viene de los Reyes Católicos y Carlos I. Esto que se habla de la seguridad social no es verdad que la hicieran los socialistas, la hicieron los Reyes Católicos. Los hospitales que hay a lo largo de todo el Camino de Santiago y en todos los sitios, y este es uno de ellos, eran para gente pobre, para peregrinos, y eran pues hospitales. Pero claro, un hospital del siglo XVI como este, que tiene una arquitectura maravillosa, que ha rescatado la Diputación, porque estaba convertido en un estercolero, parecía paiporta, pero han hecho un trabajo verdaderamente admirable. Y este museo yo creo que se va a convertir en poco tiempo en uno de los más populares de España. Vale la pena venir a Almería solo para ver este museo, además que hay muchas cosas que ver en Almería y que pasear. Por cierto, una escultura de los Reyes de España en que se parecen a los Reyes de España. No, esto hay que aclararlo, porque ya no es tan fácil encontrar a alguien que haga una escultura y dice, anda, lo ha sacado clavado. Bueno, pues clavado 10 centímetros más tiene, ¿no? Sí. 10 centímetros. O sea que el rey se va a 2,11. Bien. Bueno, iremos contándoles las obras que hay aquí, que es una preciosidad, la verdad. Es todo lo que se diga es poco, y han entendido que el turismo del futuro es un turismo de calidad, que cuando se tiene, como tiene toda España, un patrimonio artístico el mejor del mundo y el más abundante, lo que hace falta es sacarlo, asearlo, pintarlo y sobre todo entender lo que estéticamente puede dar de sí. Iremos contándolo. Además, a lo largo del programa vamos a hablar con Antonio López, si no ha perdido la voz, porque Antonio López es un poco el numen, la referencia básica de toda esa escuela maravillosa de realismo de Madrid, pero se lo iremos contando. Lo fundamental, esto es una tarea cultural. ¿Qué es la cultura? Por que lo entienda incluso uno del Congreso del PSOE. Pues la cultura es cuando una persona intenta ponerse por encima de sí misma y se acuerda de lo que han hecho otros mejores que él, los antepasados, etcétera, lo que han ido construyendo los humanos a lo largo del tiempo. Eso se conserva, se mejora y se transmite a las generaciones venideras. Dirán ustedes, bueno, eso siempre. No, siempre no. Hoy tengo que hacer una llamada a los maestros nacionales que queden jubilados, por de la Enciclopedia Álvarez, y en general incluso a los profesores de EGB, que no es tan noble el título, pero es lo mismo, y a cualquier persona alfabetizada, porque urge alfabetizar al Consejo de Ministros. Ayer Pili Juerga pues hizo una cosa fundamental que, aunque socialista, no deja de ser escandalosa. Ayer borró la democracia española, se cargó 5 años de democracia, se cargó 2 gobiernos constitucionales, el de Adolfo Suárez y el de Leopoldo Calvo Sotelo, y decidió nombrar primer presidente, no sé si del paraíso, porque también lo han echado del PSOE. Hoy Felipe González no está en el partido que él fundó.
Lo fundó un idiota llamado Pablo Iglesias Pose hace mucho tiempo, pero el que realmente refunda y crea el PSOE moderno es Felipe González, con Alfonso Guerra al lado de Pepito Grillo. Bueno, pues ayer, Pilarín, queriendo justificar lo injustificable, decidió proclamar primer presidente de la democracia a Felipe González. Esto no es una fechoría, esto es un caso de analfabetismo agudo que exige la aparición de profesionales. O sea, aquí no basta alguien, no, tiene que ser un maestro, la P con la PA, mi mamá me mima, que no pili, mi mamá me pima, no, me mima, pero con autoridad. Es que como estamos este es un viaje cultural, pues por favor, oigan ustedes a esta pobre discapacitada gramatical, discapacitada histórica, analfabeta hasta almorzar y después todo el día, que se carga la historia de España, toda la transición, 5 años de dos gobiernos constitucionales, de esta manera tan jocunda, tan estupenda. Yo les decía que no deja de ser curioso que, existiendo esta figura desde la época del primer presidente del gobierno, con Felipe González, esta cuestión no estuviese, digamos, en la actualidad mediática, si me permite esta cuestión. En la actualidad mediática, o sea, pues si es que de verdad no hacemos... Tiene un título, un grado, creo que en educación infantil. Los niños la echarán de la guardería. Esa no. Qué cosa. Bueno, pero vamos al paraíso de las corrupciones, porque en Sevilla celebran los socialistas un congreso federal. Es muy curioso que no esté invitado el que creó precisamente en Sevilla, a partir del famoso clan de la tortilla, que luego se llevaron la tortilla, la paella, la paellera y lo que fuera menester. Pero Felipe González, igual que Adolfo Suárez y luego Aznar, pues han sido las figuras, Felipe González en la izquierda, hasta que llegó Zapatero. Zapatero no es la izquierda, es el este. O sea, la izquierda es Felipe González. Zapatero ya es Caracas. Eso es el narco, es el grupo de Puebla, son los sicarios del Kremlin, de Teherán, de Pekín. Pero Zapatero va a estar, porque evidentemente Sánchez es el alumno, el hijo político de Zapatero, que ha corregido, si cabe, la deriva delictiva de su predecesor, pero hay una ruptura radical con el PSOE histórico. Y esto es importante que se sepa. Es decir, esto no es el PSOE de la transición. Esto es la banda de Zapatero que ahora llevan los Begoños. Prácticamente toda la mesa de autoridades que va a haber en este Congreso está imputada, va a serlo o va camino de la trena ya directamente. Es verdaderamente asombroso, nunca ha sucedido algo así desde que en España hay democracia. Desde el año 77 que hay elecciones libres, después de que los españoles pudieran opinar si querían cambiar de régimen, que se hizo un referéndum para la reforma política que votó a favor el 90% del censo. La democracia la trajo la derecha, la trajeron los herederos de Franco, la trajo la Falange. Los socialistas fueron los que se aprovecharon de eso y los comunistas, pues los pagafantas de la situación. Pero la verdad es que la derecha es la que trajo la democracia, se hizo votar la Constitución y durante 5 años, a pesar de todos los peligros, etcétera, se mantuvieron. Y luego llegó la segunda generación de socialistas, a los que llamarles solo delincuentes me parece escaso. Pero el panorama hoy en el Congreso es para hacer eso que hace la policía en los entierros de las familias mafiosas, que es grabarlos a todos y luego en una foto grande irlos tachando y ver qué pena le va a caer a cada uno. La cosa promete hoy, Rosana. Sí, los socialistas afrontan su Congreso Federal de Sevilla, cercados por la corrupción, desde su máximo representante, la figura del presidente del Gobierno, hasta cuadros intermedios, jefes de gabinete, asesores, pasando por ministros y familiares. El PSOE de Sánchez está marcado por numerosos escándalos, varios de ellos ya judicializados. Tal y como les estamos contando en Libertad Digital y según las últimas informaciones que hemos ido conociendo, Pedro Sánchez podría ser investigado también por los delitos de malversación como partícipe
partícipe a título lucrativo de su esposa, Begoña Gómez. Tiene que declarar ante el juez Peinado el próximo 18 de diciembre. 2 días después, el magistrado ha llamado a declarar como testigo a Cristina Álvarez, la directora de programas en Presidencia de Gobierno, que trabajaba para la esposa del presidente sirviéndose de los recursos públicos. La asesora de Begoña Gómez, amiga personal de la presidenta del Gobierno desde hace años, declara esta mañana en la comisión del Senado. Es ella la que gestiona la solicitud de financiación para la creación del software del que posteriormente se habría apropiado Begoña Gómez. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, justificó su papel en Moncloa, incluso lo llegó a comparar con el desarrollado por otras personas en anteriores legislaturas. Dice Alegría que este puesto siempre ha existido y que la única diferencia respecto a los anteriores casos es que conocemos su nombre. La única diferencia en estos momentos con lo que ha sucedido siempre a lo largo de la historia es que, fíjese por dónde, por primera vez conocemos el nombre de la persona. Por cierto, me gustaría también aclararles a todos ustedes, porque hemos podido escuchar que hablaban en algún caso de altos cargos. Es mentira. Es mentira. Y además es público. Es un puesto de nivel 26. Pero vamos a ver que la única, en fin, categoría laboral que tenía esta señora es que era amiga de Begoña. Era su amiga antes, es su amiga después, y nunca ha sido funcionaria por oposición de nada. En la Moncloa, pero como en la Zarzuela, como en los ministerios, hay una base, que es la que debe existir siempre para que la gente no robe, de gente que tiene su sueldo asegurado y vigila pues que la gente no se lleve los cuadros, que no coloque a un niño mal educado, etcétera. Pero esta señora, que es muy mal educada, se lleva lo que no es suyo, pues se colocó a una amiga suya en la Moncloa sin ninguna capacitación, excepto servirla para sus negocios. Para sus negocios. Porque la novedad que Pilarín, en su discapacidad intelectual, es incapaz de entender, es que la señora o el señor del presidente del gobierno o de la presidenta del gobierno no tiene ninguna función legal en España. No hay un estatuto de primera dama, que sería la reina. La reina sí tiene un ámbito limitado, pero lo tiene. Y eso sí está establecido desde que empieza el nuevo régimen. O si se quiere, desde que se ratifica en el referéndum del 78, que ya ha corrido. Pero no existe ningún cargo de asesora de la señora del presidente o del marido de la presidenta. No existe. Ni para bien ni para mal, no existe. Esto se lo han inventado, pero no para acompañar al presidente, no sé, al baño. No, se lo han inventado para hacer negocios utilizando el poder político del monstruo. Pero es tráfico de influencias, es malversación, es tirar el dinero público, es apropiárselo. Esto, diría el castizo, no deja de ser una forma de robo. El problema de Pilarín es que no entiende la diferencia entre propiedad y apropiación, o robo, o atraco. Es que viene del PSOE de Zaragoza, donde los delitos no se cuentan, se acumulan. Pero esto que ha existido siempre es mentira. Y además ya dice mentira con una solvencia como si no mintiera. Pero si le miente hasta el alfabeto. Se ha cargado, a ver, como siempre todos los días les pasan un informe de lo que decimos y tal, algunos lo aprovechan para aprender cosas que no conocían. Verás, Pilarín. En el año 76, Adolfo Suárez, que había sido secretario general del movimiento, jefe del Partido Único, propone en las Cortes, y las Cortes aprueban, la llamada Ley para la Reforma Política. Eso se somete a referéndum. Ahí realmente es donde empieza la democracia en España, aunque es al año siguiente cuando hay las primeras elecciones libres. Ese referéndum se celebra, ya ha muerto Franco, pero todavía hay dictadura, pero digamos que había una tolerancia política porque se estaba cambiando el régimen sin pegar un tiro a nadie, sin robarle nada a nadie, que es el gran mérito de la transición que ahora desprecia esta gentuza. Bueno, ese referéndum lo gana la propuesta oficial de Adolfo Suárez contra toda la oposición, lo sé porque yo estaba allí, que no conseguimos llegar al 10%. Con la abstención técnica, pues prácticamente el 90% de los españoles votaron lo que era un cambio, la reforma política, que llevaba de la dictadura a la democracia. Eso se sustancia al año siguiente, esto sucede al final del 76, y el 77, en el mes de julio, se producen las primeras elecciones democráticas.
8 de julio, no estoy seguro si no a final de junio. Pero bueno, es igual, es el 77, justo antes del verano, hacía calor. Y ahí se produce la participación de todos los partidos, excepto la ETA, que se niega a dejar de matar a la gente y que es hoy el socio fundamental de este gobierno asqueroso. La ETA es la única de todas las fuerzas políticas con cierta representatividad que se niega a abandonar la violencia. Todos los demás, todos los partidos comunistas, salvo dos pequeños, el FRAP, el del padre de Pablo Iglesias Turrión, el Grapo, otro, pero grupos marginales, y sobre todo la ETA, que se niega a aceptar la democracia porque es española, y es verdad. Es que en el País Vasco todo lo que no sea español no ha sido muy democrático, que digamos. Y ahí empieza, hay elecciones, las gana Adolfo Suárez, no Felipe González. Felipe González queda segundo y a partir de ahí se elabora la Constitución. Pilarín, la Constitución. Se vota al año siguiente, la Constitución se hace por consenso. Hay 7 padres de la Constitución, 4 de derechas, 2 de izquierdas, que son, uno es Soletura, famoso luego, etcétera, y está también Miquel Roca, en representación del separatismo, digamos, civilizado. Pero son 3, es la derecha la que tiene más presencia en la Constitución. Y a partir de ahí la vota el 92% de los españoles, es la Constitución de la Concordia, y entonces convoca de nuevo elecciones a Adolfo Suárez y las vuelve a ganar a Felipe González, se las vuelve a ganar. ¿Y qué sucede entonces en el 79? Que Felipe González abandona el marxismo. Presenta una ponencia de abandonar el marxismo, le votan en contra y entonces dice, me voy, dimito. Dimitir uno del PSOE, dirán, pero de verdad, yo lo viví. Total, que entonces se quedan aterrados, porque gente que no había comido caliente, como suele decirse en la vida, ya tenía un cargo, una diputación, un ayuntamiento, elecciones municipales. No, vuelve Felipe. Y ya por fin, en el 82, después de un golpe de Estado en el que participa activamente el PSOE, sí, Pilarín, participa activamente el PSOE, no te sonará porque a ti no te suena nada, ni el Ebro, pero comida con el alcalde Ciurana, socialista de Lérida, de Alfonso Armada y Enrique Mújica, que en paz descansen. Sí. El presidente del gobierno en el golpe de Armada era Armada, pero el vicepresidente era Felipe González. Esto es la realidad. Y en el 81, que es cuando se da el golpe, el 23F, Adolfo Suárez ya ha dimitido. Y nombran en esa sesión, que se interrumpe por el golpe, después se recupera, después de ducharse y de ir a la zarzuela a decir vamos a ser buenos, y el siguiente presidente, después de Suárez, es Leopoldo Calvo Sotelo, que está año y medio. Y luego ya llega Felipe González. O sea, Felipe González no es el primer presidente del gobierno en democracia, es el tercero, o sea, es que ni el segundo. Pero el problema de esta gente es que no sabe nada, y lo que no sabe lo aprovecha siempre encima para presumir. Yo no he visto una tía más bruta en Zaragoza que esta mujer. O sea, es que habría que hacer oposiciones para encontrar algo parecido. Pero lo cierto es que la plana mayor está todo formado por imputados, o lo han sido o lo pueden ser en cualquier momento. ¿Qué panorama? Mientras el Congreso de Sevilla es inaugurado por María Jesús Montero, Santos Serdán y Juan Espadas, también participará Zapatero. Por supuesto, Felipe González no va a acudir. Juan Lobato declarará ante el Tribunal Supremo dentro de la causa que investiga el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lobato, que ya se ha visto forzado a dejar su cargo como secretario general de los socialistas madrileños, transmite a través de su círculo cercano que es el momento de su verdad, que está tranquilo y advierte que no ha borrado nada de su teléfono móvil. Lobato está convencido de que hizo bien acudiendo al notario. El acta se la mostrará al juez Hurtado durante su declaración de hoy. El que fuese líder de los socialistas madrileños recibió información privada sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso desde Moncloa. En concreto, fue la actual jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, la que le hizo llegar esta información difundida desde la Fiscalía para que la utilizara en contra de la presidenta madrileña. Pilar Alegría insistía en que la información aportada ya se había publicado en los medios. Sobre Juan Lobato, Emiliano García Paje decía que es una persona de gran valía. Todo el respeto a los procedimientos que haya que llevar adelante, a las declaraciones, evidentemente, que tenga que hacer quienes tengan que realizarlas.
Usted me pide que me adelante a las declaraciones que tengan que hacer personas que tienen que ir a declarar. Y por tanto, yo lo que les puedo decir es lo que ya conocemos. Es que la señora Sánchez Acera aludía a una información que había sido publicada en los medios de comunicación. Yo creo que Lobato es una persona de enorme valía y estoy convencido de que la política tarde o temprano no puede prescindir de gente así, ¿no? Llevamos una serie de años en los que se está quemando de forma acelerada mucho capital político. Hay muchísima gente que está resultando dañada o quemada y esto es algo que en términos generacionales y para la clase política es un problema. Bueno, se está quemando en una hoguera de billetes el capital político. O sea, no se quema solo, lo están quemando los socialistas. Pero Pilar Alegría miente como en ella es habitual. Lo que pasa es que en una persona analfabeta, ella diría analfabética, pues es un poco difícil culparla. Igual que un niño o un discapacitado no es culpable del todo de un delito, porque tiene el problema de que no se entera cuando coge el cuchillo, se hace daño, si se corta un dedo. Pues esta lerda se le ha olvidado simplemente comprobar los horarios, y están comprobados. Primero le dicen a Lobato que muerda con la información que manda esta señora del que va a ser su sucesor. Imagínense la renovación y la regeneración que va a haber en el PSOE de Madrid. Otra víctima de Ayuso que lo lleva en la cara. Bueno, pero es que encima es que está cronometrado, se sabe. Lobato ve aquello y recula. ¿Por qué? Porque ve que es un delito. Esos son datos que tiene la Fiscalía que no se pueden revelar, salvo que quieras ir a la cárcel, que es donde tienen que acabar todos estos. Entonces, como Lobato no lo hace, entonces llaman al plural. Plural es tan singular. Bueno, lo fundó Enrique Sopena, que en paz descanse, que menudo pieza. Jefe de informativos de la tele de Felipe González. No crean ustedes que estos se descolocan. Pero Angélica Rubio, que es la que dirigía el plural, pues entonces lo filtra, delinque. Porque es algo que le pasa la Fiscalía General del Estado a través del gobierno. Porque esta señora está en la Moncloa. No es una fiscala que se vuelve loca, como Pili Cianuro. No, es la Moncloa. Es el gabinete de presidencia de la Moncloa. Esta acera tiene como calle mayor al camarada Óscar López y como jefe a Sánchez. Y entonces se publica. Y después es cuando salen diciendo, qué sorpresa. Pero ¿cómo que sorpresa? Si lo habéis filtrado vosotros. Es más, la bruja Lola de Hacienda sale, porque no le han contado bien cómo está la cosa, y dice, es lo que han publicado ustedes, que han publicado ya ustedes. Y resulta que no se había dado prisa a Angélica Rubio y lo publicó después. Es una actividad criminal que desarrolla Presidencia del Gobierno en colaboración con la Fiscalía General del Estado, por lo que tienen que ir todos pa'lante. Pero, Pilarín, no te empeñes en el bulo de que eso lo habían publicado los medios. Primero, los medios sois vosotros, y además se lo pasasteis a los medios porque Lobato se asustó un poquito. Tiene gracia esto de que diga, no, fue el notario. Yo creo que este Lobato es, como decía García Butragueño, ni una mala palabra ni una buena acción. Porque, ¿cuándo va al notario Lobato? Dirán ustedes, en cuanto le pasan eso. No, 7 meses tarda en ir al notario. ¿Cuándo va al notario? Cuando sabe que le han pillado los teléfonos móviles al fiscal general del Estado. Luego estaba claro que él sabía perfectamente, pero ¿cómo no lo va a saber? Pero si es que la acera esta también daba a su calle. Si es que le ayudaba a preparar los discursos. Si es que son una banda. Y entonces cuando él ve que le han cogido el móvil, dice, ahí está todo. Y claro, él es técnico de Hacienda y sabe que revelar datos de Hacienda es un delito grave. Porque este señor, aunque parezca increíble siendo socialista de su edad, pero fue un alcalde no malo, creo que era Soto del Real, ¿no? Sí, creo que sí, fue Soto del Real. Mira, una cárcel pilla cerca, está bien. Pero lo fundamental, él sabe que es un delito gravísimo. El mayor, el peor que puede cometer Hacienda. Revelar datos particulares y encima para acabar con una rival política. O sea, Lobato, lo normal, no sé lo que va a pasar hoy, pero lo normal es que entre de testigo y salga imputado. ¿Por qué? Porque lo sabía.
sabía que se estaba cometiendo un delito gravísimo y no lo denunció. Nada de al notario 7 meses después, al juzgado 10 minutos antes. Y por supuesto no lo hizo. Pero hay otros, bueno, es una verdadera pirámide de corrupción. Sí, es que ayer hubo también comisión en el Senado, sigue esa comisión del caso Koldo Mascarillas y por allí pasaron 2 ministros, Ángel Víctor Torres y Óscar Puente. En el primero de los casos, el primero de ellos, actual responsable de política territorial, está señalado por su gestión y por las compras ordenadas durante el COVID cuando era presidente de Canarias. El comisionista Aldama le nombran varias de sus declaraciones como la persona para la que Koldo reclama 50.000 euros. Torres lo niega y reta además a aquellos que den crédito a estas acusaciones a que las demuestren. Óscar Puente, por su parte, declaró no conocer ni haber visto nunca a Aldama. Con Koldo sí reconoce haber tenido algún encuentro en compañía de Ábalos en su etapa como alcalde de Valladolid. Preguntado por la auditoría que encargó cuando llegó al ministerio, dice el ministro de Transportes que fue totalmente independiente. Y respecto a los encuentros de Koldo con cargos de su ministerio en un restaurante madrileño, explica Puente que les preguntó y le explicaron que solo se estaban tomando una caña. Uno de los momentos más interesantes de la declaración se produjo cuando Puente explicó cómo se contrató a Jessica, la compañera de Ábalos. Le escuchamos junto a Torres. El currículum vitae de esta persona era compatible con los requisitos exigidos en la vacante, se inició el proceso para valorar su idoneidad para el puesto ofertado, se realizó una entrevista personal y el resultado obtenido en dicho proceso fue favorable. Yo he preguntado y me han respondido. Yo lo que digo es que no hay que dar credibilidad a nadie, sino la verdad. Y la verdad, y lo decía ayer, es que si cualquier persona es capaz de demostrar que yo me he llevado en comisión 1 euro en estos 20 años, yo me marcho. Pero el que me acuse, si no lo demuestra, también tendrá que irse. Vamos a ver, señor Torres, se ha inculpado. Hay un señor que se ha inculpado de sobornarlo, mejor dicho, de aceptar que le cuenten que usted quería un soborno. No dice que lo ha cobrado, dice que lo ha pedido. Pedir, dar, entregar, cobrar no es lo mismo. Claro que a lo mejor tenemos un problema con el vitae de este señor, porque resulta que la gente cuando se coloca manda un currículum vitae, porque vitae junto se dice e. Bueno, sería lo correcto, pero en fin, no estamos para latines. Ahora, el vitae debe ser lo vitanda, que era la Jessica cuando mandaba, no sé si lo habrá visto Puente, seguro, porque Ábalos tenía querencia por las rubias jóvenes de Valladolid. Nada más salir del cargo le pillaron ahí en un asador con una que podía haber sido su nieta. No era la tal Jessica, más pimpante, más vitae, pero Puente miente como el bellaco que es. Miente, pero miente. Dice, no, me dijeron que estaban tomando cañas, ya, como el muerto vivo de Peret. Lo que estaban es pasando las cifras, las coimas y tal, porque ahí estaban todos pringados. El subjefe era Ábalos, porque el jefe siempre es Sánchez. El subjefe era Ábalos, y de Ábalos dependía, a modo de racimo, Koldo, el hermano de Koldo, Aldama, el hermano de Aldama, que era el chofer de Ábalos. ¿Y quién sucede a Ábalos? Puente. ¿Y qué dice? Qué bueno es Ábalos, qué maravilla ocupar este sitio tan noble, tan vitae. Y a partir de ahí se desarrolla la actividad del antropoide, que lo trae Sánchez a Madrid para escupirle al prójimo. Óscar Gután. Ahora se hace el bueno, baja la voz, ha hecho un cursillo vitae también. En fin, vamos a conectarnos con el planeta, con Iberia. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras, y naturalmente el Partido Popular, que debería ser la alternativa, se encuentra pillado entre 2 fuegos que me da la impresión de que, como ha perdido la vista, le han operado. Pero desde luego no ve Feijóo lo que está pasando en la oposición. Al gobierno sí, lo ve bien y hace un diagnóstico correcto, pero para ser alternativa tienes que dar la impresión, al menos, de que contigo cambiarán las cosas. Y ayer en las Cortes Valencianas, que es un piélago de corrupción y de dislates, no faltaban más que 2 generales con sobresueldo, en fin, una calamidad. Pues el partido de Mónica Oltra, o sea, la banda de Mónica Oltra, cuyo marido abusaba de la menor que tenía que proteger su señora, ese es el comunismo valenciano, además separatista, pues la emprendieron con Mazón. Mazón no deja de darles ocasión, y lo otro es horroroso. O sea, el Baldoví, que tiene pinta, no sé, de haber hecho alguna fechoría en la huerta. Bueno, ayer hubo una sesión de control, que aquello fue un guirigay monumental, y esa va a ser la tónica a partir de ahora siempre en Valencia,
siempre. Hay 222 muertos, de los que Sánchez no se acuerda, pero la familia sí. Las Cortes Valencianas han acogido la primera sesión de control al Gobierno de Mazón tras la tragedia. Compromís ha apelado al Partido Socialista para presentar una moción de censura al tiempo que amenazaba al presidente valenciano con llevarle a los tribunales. Los socialistas continúan negándose a esa moción a sabiendas de que el contexto no les favorece. Mientras, las ayudas emitidas por el Ejecutivo siguen sin llegar a muchos de los afectados que denuncian ya el olvido político y mediático de su situación. Vamos a escuchar el enfrentamiento entre Joan Baldoví y Carlos Mazón. Cada día que pasan ustedes sin dimitir nos dan vergüenza a todos. Por eso mantenemos nuestra propuesta de mantener lo que necesitamos, una moción de censura inmediata para dar por terminado su gobierno. Perdonar per acabat el seu govern. Mira, le voy a poner algunos ejemplos palmarios de lo que es el gobierno de Pedro Sánchez, que es el suyo. Hemos planteado 1.134 millones que pedimos para equipamiento y transporte escolar público. Nos han otorgado 0. Si quieren ayuda, que la pidan. De los 108 millones para reparar centros de salud, nos han otorgado 0. Si quieren ayuda, que la pidan. Tiene razón Mazón, pero él tenía que haber dicho, y yo, como corresponsable, aunque no culpable, presentaré mi dimisión en un año, que es lo que calculo que va a costar y además me iré a mi casa, porque me apena haber estado con el tiramisú cuando se estaban ahogando ya mis convecinos. Punto. Sin más, no había más explicación. Cayó en la trampa de Sánchez porque estaba loco por caer en esa trampa, que es seguir mandando. El tío no se dio cuenta, porque Mazón es muy corto, hombre, es un chico de Teodoro, bastote, pero no se dio cuenta de la magnitud de la tragedia y de que no tiene ninguna capacidad para hacer nada, como se ha visto, nada. El ejército no es suyo, la Guardia Civil no es suya, no tiene fuerza. Es el Ministerio de la Transición Ecotóntica y luego sobre todo es la Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior, que es obligación legal. ¿Por qué no dice la obligación legal del Gobierno? Porque él no pidió el estado de emergencia nacional ni el estado de alarma. Y cuando tú no haces lo que debes, no puedes exigir a los demás que cumplan la ley. Y ese plomo en el ala que lleva el palomo Mazón lo va a llevar ahí. Lo de Baldoví es fantástico, dice, ya va siendo hora de que acabar con una moción de censura, pero si la vas a perder, bastante le importa a este. Bueno, ayer Feijóo, pues claro, tiene que asumir, además ha vuelto a Abascal, volvió, al menos un rato, y Feijóo, que ve que en las encuestas el PP se ha estancado y Vox no deja de subir, recogiendo la indignación general con esta panda de ladrones que se reúnen en Sevilla, bueno, hace un análisis de la situación muy correcto. Alberto Núñez Feijóo critica la degradación nunca vista en la democracia de la política en España. El líder popular, en el Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, ha hecho referencia al peligro que tiene la inestabilidad y la frivolidad con la que se tratan los escándalos que se viven día tras día. Además, critica la falta de respuesta de Sánchez. No hay tregua. Todos los días un escándalo. Todos los días una citación en un juzgado. Todos los días una imputación más. Ocurren cosas todos los días, a veces varias cosas en una jornada, que no habían pasado jamás. Y se abordan por sus responsables con una ligereza y con una frivolidad que pagaremos todos. Bueno, ayer lo comentábamos en la tertulia, hoy volveremos a hacerlo, además con nuestros invitados también en Almería. Por parte de la ciudadanía, a partir del escándalo moral, político, material, pero sobre todo moral de Valencia, hay una desafección, es decir, hay un corte de la ciudadanía con sus representantes que es brutal, brutal. El otro día Miriam González, la que dirige ahora España Mejor, que es una asociación para recuperar, digamos, la impedimenta moral que todo el que tiene un cargo público tiene que asumir. Es decir, tú tienes que asumir una ejemplaridad. ¿Por qué? Porque a ti te pagan el sueldo para que seas ejemplar, no para que seas un ejemplar delictivo. Es brutal, o sea, tú hablas con cualquiera y lo que te dices, estos se van, ¿cómo los echamos? Haría cualquier cosa. En estos momentos aparece un Hugo Chávez aquí y se lleva todo por delante. Y Hugo Chávez al final acaba en Moscú, claro. Pero es que esa es la realidad y los políticos no la quieren ver. Que no la vea Sánchez es normal, es un psicópata, pero que el Partido Popular no vea lo que está pasando y lo que le está pasando a Feijóo. Es muy sencillo.
el Partido Popular siempre ha tenido como dos bases. La base liberal de Madrid, de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, ahora con Isabel Díaz Ayuso, que es peleón, es antisocialista, y vienen ganando las elecciones 30 años en la Comunidad de Madrid. Y luego está el sorayismo, que es maricomplejines, es la parte democristiana, meapilística de tiempos de Aznar, que con Mariano se convierte en Soraya. Soraya es la verdadera jefa política de todo lo que hay en Génova. Y, por supuesto, de Juanma Moreno, que la Junta de Andalucía ha mejorado, pero él se ve sucesor de Feijóo. Parece mentira que Feijóo no lo vea, pero no lo ve. Él cree que puede seguir reinando cuando las cosas no les van bien, y no les van bien, le va bien a Vox sin hacer nada. Y entonces ayer, pues Juanma Moreno, que ya pidió que no entrara en la cárcel Griñán, después de robar la fortuna que robó, pues ayer sacó la cara por la UGT, lo cual demuestra quién animó a ir a la UGT a Feijóo a hacer el ridículo. Esta parte del PP, parte muy noble, bien de gestión, lo que sea, pero cuyo fin es continuar con el socialismo imperante. Y hay cosas que realmente te dejan con la boca abierta. Sí, en Andalucía la sesión de control, un día después de la condena al que fuera secretario general de la UGT en la región, ha terminado con un pleno muy bronco. Los diputados del PSOE y de Adelante Andalucía han abandonado la Cámara después de que el portavoz de Vox, Manuel Gavira, llamase corrupto al sindicato y también como protesta ante el presidente de la Cámara, al que acusan de no permitir una petición de rectificación. Previamente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, trataba de marcar distancias entre la actual dirección del sindicato respecto a los condenados. Le escuchamos junto a Gavira. A mí me parece que el actual responsable de UGT en Andalucía es una persona seria y responsable y desde luego me merece mi respeto. Otra cosa es lo que ha sucedido en el pasado. Por tanto, es un asunto que ahora mismo no está pasando, que pasó porque no había controles y porque estos señores que tenemos enfrente se dedicaron precisamente a no controlar todas las irregularidades que sucedieron. Como usted conceda un céntimo de euro a esos sindicatos corruptos, y ya se puede decir, porque ya hay sentencia, del presupuesto de los andaluces, señor Moreno, usted va a ser responsable de la corrupción sindical. Pues sí, es que tiene razón el de Vox, pero que es que anteayer los condenaron. Ahora, ahí hay un problema. Y yo recuerdo muy bien cuando Juanma Moreno llega al poder y Juan Bravo está en Hacienda y necesitan los votos de Vox entonces, y Vox era otra cosa seria, y estaba Macarena, etcétera. Yo recuerdo que la gran cuestión es que la Junta del PSOE no pidió que se devolviera ese dinero. 600 y pico millones de euros robados a los parados. No lo pidió porque era pedírselo a sí misma. Y cuando llega el PP, con Vox, gracias a Vox, luego ha sacado mayoría absoluta, pero al principio es por Vox, tiene el peor resultado de su historia, lo tuvo Juanma Moreno en esas elecciones, pero de carambola salió y han hecho una gestión, bueno, incomparablemente mejor que la de la izquierda. Pero va a pedir a la UGT ese dinero, porque Barrunto, que si tiene tan buena opinión de la UGT, no sé cómo ni fundada en qué, no va a pedir que devuelvan el dinero, y la sentencia obliga a devolver una de los culpables son 50 millones de euros. Pues que Juanma Moreno, igual que con lo del cáncer de Griñán, dice, bueno, ya, o sea, entre la casta no nos pisemos la manguera. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está haciendo? Yo entiendo que tiene, y es legítimo, una ambición legítima, ser jefe de la oposición y en el futuro presidente del gobierno. Pero ¿cree Juanma Moreno que este es el camino para llegar a la presidencia del gobierno de España? ¿Perdonarle las deudas a la UGT y los delitos al gobierno? Mira, nosotros no lo hacemos, ya, pero esa no es la cuestión. No estáis en el poder en Madrid. Yo creo que Feijóo efectivamente lo ha operado un enemigo y ve mucho menos que antes de operarse. Bueno, y por último, Edmundo González, yo estuve recientemente con él. Cuando ves una persona torturada, siempre quedan secuelas, y se nota. Pero ayer hizo una petición muy sencilla, que España debería atender. Edmundo González pide a España que le reconozca como presidente electo de Venezuela y siga así los pasos de Estados Unidos, Italia, Ecuador, Panamá y Costa Rica. En referencia explícita a España y al papel del presidente del gobierno, el líder opositor asegura que siente que hay un debate interno en torno a su presidencia. González insiste en que tomará posesión del cargo el próximo 10 de enero. Hace falta el reconocimiento pleno que en el fondo la mayoría de los partidos políticos en España
están en favor del reconocimiento. Bueno, es que Estados Unidos está a favor de ese reconocimiento. Es que Milei le falta coger las armas y presentarse con el ejército argentino allí a reponer en el poder al presidente legítimo. Es el presidente legítimo. Pero ¿qué estamos viendo en Madrid? Estamos viendo cómo la facción del cártel de los Soles, del cártel de Puebla, es decir, Zapatero y Sánchez, empezaron a trabajar para el narcorrégimen de Caracas nada más llegar al poder, con Delcy de vicepresidenta. Delcy, que ahora tiene en su mano nada menos que el petróleo, es decir, la caja fuerte del dinero para sobornos, coimas y demás. El problema es que el gobierno de España está cobrando de los de Caracas desde tiempos de Zapatero, que la embajada española en Caracas desde tiempos de Zapatero, con Raúl Morodo, su hijo, su botijo, etcétera, está siendo una especie de celda de los delitos del régimen narcotraficante de Caracas, que a Edmundo González lo apresó la policía política chantajeándole con la vida de su hija, y el embajador de España, el infecto embajador de España, que en realidad es el gobernador, el embajador del narco en la embajada de España, lo grabó mientras le presionaban. Eso es la embajada de España. Hay centros de delincuencia, la cueva de Alibaba es mucho más noble que la embajada de España. Y esto viene desde Zapatero. Aldama, tan popular ahora, Aldama es el chico de Delcy, el de los recados, el que organiza la recepción en Delcy. Delcy, que es la número 3 en la lista del FBI y de la DEA por genocida y narcotraficante, manda en este gobierno. Pero en este gobierno, no hablamos del pasado, en este gobierno, en el que se reúne en Sevilla, patio de Monipodio también. Ahí está la celda de Cervantes, donde dicen que escribió el Quijote. Decía, donde toda incomodidad tiene su asiento. Yo creo que en la Junta de Andalucía no hay incomodidad. El asiento resulta confortable. Pero estamos con un gobierno de delincuentes. Pero de delincuentes organizados, como delincuentes. Que es que lo que estamos viendo es un piélago de corrupción. ¿Y creen que se pueda hacer una alternativa en España sin decir que hay que echarlos a todos? En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Oh, Almería, esto es maravilloso. Ya sé que hace frío en Madrid, aquí no. Sí. Bueno, vamos, frío los jubilados que tienen motivos para estar helados, porque vaya fechoría que les han hecho sin que se dieran cuenta. Sobre todo a la clase productiva de este país. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo cuenta Beatriz García hoy muy bien en Libre Mercado. Golpe a los jubilados futuros, el gobierno sube 10 veces más la penalización a los salarios que la pensión máxima. Sabes que el dato de IPC que conocimos ayer ayuda a fijar la subida de las pensiones para los jubilados para el próximo año, una subida muy notable y que ayer el gobierno celebraba a bombo y platillo, pero que implica una cara B que no explica el gobierno, que no la cuenta y desde luego que no la publicita, que es el golpe a las cotizaciones, el golpe a la base máxima de cotización, que va a subir nada más y nada menos que un 4%. Es decir, aquellos que nos jubilemos en el futuro vamos a tener que estar pagando mucho más ahora para poder subirle las pensiones a los jubilados presentes. De nuevo, golpe a la clase productiva para poder aumentar, en este caso de manera notable, la subida de las pensiones que están indexadas al IPC. Bueno, y otra cosa, portada de expansión, Lagarde es como Von der Pony, o sea, son ni una mala palabra ni una buena acción. O sea, ahora dice que hay que evitar una guerra comercial con Trump. Pero hombre, si la Unión Europea está pidiendo por Sánchez ha pedido desde la Unión Europea que levanten los aranceles a los coches chinos. Sí. ¿Y cómo piensa evitar la guerra comercial, dice esta señora? Pues fíjate que lo que está pidiéndole a los líderes políticos europeos es que colaboren y cooperen mucho con Donald Trump. Imagino que no estará muy contenta. Pero no era malo. Entonces, la señora, sí, pero hay que evitar una guerra comercial, hay que comprar productos americanos porque una batalla con Estados Unidos no favorece a nadie y puede frenar el crecimiento económico mundial. Esto es lo que ha dicho textualmente Christine Lagarde. Pues nada, que quiten la Agenda 2030, que acaben el cambio del clima climatérico
y que empiecen a comportarse, a no dar dinero gratis a todos los países para que se endeuden, porque esta es la cara oculta de Draghi. Fíjate, Federico, que con que Europa dejase de gravar y de imponer cada día más impuestos a su propia industria para que no sea competitiva, a lo mejor a partir de ahí empezábamos a mejorar un poquito. Pues muy bien, bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Un placer. Nos vamos a las noticias de cercanía con muchas novedades y enseguida volvemos aquí a Andalucía, a Almería, que ha creado una cosa verdaderamente extraordinaria. No digo de la nada, pero el único edificio realmente singular, histórico, que han conseguido rescatar, que es del siglo XVI, cuando reinaba Carolo, pero el primer Carolo, o sea, Carlos I, el emperador, que es una verdadera maravilla. Y el Museo del Realismo Español Contemporáneo, del que vamos a hablar, es una de esas obras que casi te reconcilia, y sin casi, con la clase política. En general los políticos son de cuidado, pero algunos hay que cuidarlos para que duren. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.